Bueno, lo primero es ver un poquito lo que tenemos en la plataforma. Entonces voy a compartirles la pantalla para explicarles lo que tenemos ahí. Me parece que ya pueden observar. Entonces, bueno, esta semana, hoy primero y el próximo viernes 4 de abril, hoy vamos a tener una clase sobre, vamos a iniciar más bien el tema de legislación hídrica, pero vamos a terminar también lo que quedó pendiente de la clase anterior. Hay varias actividades sincrónicas con fechas que van a depender de cuánto avancemos hoy y si no, yo después les cambio la fecha para que podamos realmente eh, verla primero en clase y después ustedes puedan hacer las actividades, ¿verdad? Entonces por eso no se preocupen. Para el viernes, como les había dicho, hay una clase asincrónica donde ustedes van a ver dos videos donde les explico los principios aplicados a la legislación hídrica con ejemplos de agua subterránea y un video también que habla de estos principios del derecho ambiental expuesto por un profesor eh, jurista de la maestría de Derecho Ambiental. La quinta semana, de la próxima semana, el 8 y 11 de abril, vamos a tener clase ambos días, sincrónica, y vamos a seguir trabajando sobre la temática de legislación hídrica. La semana que sigue es Semana Santa, entonces obviamente no vamos a tener actividad. Y la semana siguiente, del 22 al 25 de abril, ustedes van a hacer una exposición de forma grupal, ¿ok? De dos personas, de dos en dos. Entonces dice, a partir de la siguiente distribución, deberán exponer de forma grupal por un intervalo máximo de 30 minutos la situación del recurso hídrico en Centroamérica. En todos los casos se debe actualizar o incorporar, según sea el caso, la información relacionada con el grado de implementación de los ODS en el país correspondiente a partir del portal de datos de la ONU que se puede obtener en el siguiente enlace. Entonces ustedes simplemente le dan ahí al enlace y los lleva a una página web que me imagino que están viendo, ¿verdad? Que habla del objetivo de desarrollo 6. Más adelante hablaremos de ese objetivo. Y la ventaja de esta página es que nos da una información a nivel mundial, ¿verdad? Sobre diferentes elementos relacionados con ese objetivo de desarrollo. Y tenemos la posibilidad también de buscar por países, ya sea que digitemos aquí el nombre del país o que aquí en el mapa seleccionemos el país que nos interesa. En este caso es Costa Rica. Entonces, bueno, viene un mapita del país con una información de localización, superficies, habitantes y economía. Y después los índices eh, que validan, digamos, el grado de avance de este objetivo 6 en el país. ¿Ok? Entonces, como vamos a hablar de Centroamérica, pues algunos de ustedes tendrá que buscar los datos de Panamá, otro de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Belice y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aquí yo hice la distribución al azar, tomando en este primer grupo, por ejemplo, a la primera persona y a la última que aparecía en la lista de clase. Al segundo grupo, a la segunda y penúltima persona y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, este primer grupo dice que deben integrar la información de Guatemala presentada en los documentos. Aquí se les adjuntan dos documentos que se llaman igual, que son desarrollados por el mismo ente, es una ONG internacional que se llama Asociación Mundial del Agua en español. Lo que pasa es que uno de esos documentos es del año 2011 y otro del 2017. Entonces la idea es que estas dos personas revisen esos documentos y lo integren digamos, en uno solo porque no siempre toman en consideración los mismos elementos que evalúan, ¿verdad? Entonces este grupo le corresponde
la información solamente de Guatemala. A este segundo grupo, la de Honduras, que sería Wilmer y José Alejandro. Al de Nicaragua sería Andrei y Daniela Vega. Al del Salvador, Daniela Rojas y Daniel Vargas. A Costa Rica sería Yajaira y Fabio. Para Panamá sería Raquel y Gabriela. Y Daniel Francisco, que quedó solo, entonces a él le toca el de Belice, porque solamente en uno de los documentos aparece la información de Belice, ¿verdad? En todos los casos, tienen que entrar a esa página web de la UNESCO, ¿verdad? Y tomar en consideración el grado de avance del país correspondiente para conocer, digamos, cuál es eh, ese desarrollo, ¿verdad? El objetivo es de desarrollo sostenible, valga la redundancia, ¿ok? Esto sería para semanas después de Semana Santa, el martes y el viernes, ¿ok? El martes posiblemente serían los tres primeros grupos que exponen y el viernes los otros cuatro, ¿ok? Entonces se los subo desde ahora para que tengan tiempo suficiente, ¿verdad? Para coordinar entre ustedes, revisar los documentos, ¿verdad? Aquí están los dos documentos. Aquí aparecen los dos archivos, se llaman igual, nada más la diferencia es el año, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, vamos a alguna pregunta o comentario de ahí, hasta acá, de la exposición. Entonces vamos a regresar a la presentación. La semana pasada habíamos quedado por acá. Estuvimos hablando de la diferencia entre precio y valor del agua. Eh, vimos que el precio, en el caso de Costa Rica, eh, estaba regulado por dos tipos. Uno que son los cánones y otro que son las tarifas. Hablamos de los cánones de aprovechamiento y vertidos y decíamos que esos montos estaban diferenciados en función ya sea del uso, en el caso del aprovechamiento, si es para uso agrícola, uso industrial, uso comercial o uso turístico, por ejemplo. También está diferenciado el monto en función de si es agua superficial o agua subterránea y lógicamente en función del caudal de aprovechamiento. Y en el caso de los vertidos, pues también queda claramente establecido en los reglamentos que definen estos cánones, los montos que hay que pagar y en qué se invierten los recursos, ¿verdad? Les decía que esos recursos son precisamente para que el Estado pueda gestionar el recurso hídrico como tal, porque cualquier acción que se realice pues requiere de recursos económicos. Y entonces la gestión, en el caso de Costa Rica, la gestión integrada del recurso hídrico, o por lo menos buena parte de ella, se auto financia precisamente por medio de estos cánones. Y hasta ahí llegamos la clase anterior. No sé si hay alguna pregunta o comentario de lo que vimos en la clase anterior antes de pasar a explicar las tarifas. No, profe, por el momento no. Ok, muy bien. Bueno, el tema de las tarifas es un monto que es regulado en el caso del agua potable por la ARECEP, ¿verdad? La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Y entonces, precisamente porque es un servicio público, ¿verdad?, que brindan los entes prestatarios de agua potable.
y saneamiento, ¿verdad? Aquellos que lo dan. Y entonces la tarifa, a grandes rasgos, toma en consideración tres rubros. El consumo, ¿verdad? Y entonces tenemos la tarifa diferenciada en función de bloques que se denominan. Bloques, digamos, de 0 a 15 metros cúbicos que consume una vivienda, por ejemplo, tiene un monto establecido por metro cúbico. Si esa vivienda consume entre 16 y 30 metros cúbicos, el monto del metro cúbico es más alto, es más caro, y así sucesivamente, ¿verdad? Precisamente para desis- eh, eh, fomentar, digamos, el ahorro de agua. Quien consuma más, perdón, quien consuma menos, el metro cúbico que paga va a ser más barato que aquellos que consuman más, ¿verdad? Entonces es una medida precisamente para, perdón, fomentar, digamos, el, el ahorro. Ese consumo también está diferenciado entre los diferentes usos o los usuarios, ¿verdad? Del agua. Y entonces por eso en las tablas que ustedes vieron en la lectura del valor del agua, hay unas que están enfocadas a lo que se llama DOMIPRE, que es los usuarios de uso doméstico y preferencial, y hay otras tablas que están enfocadas al lo que se denomina empleo, que son las empresas y el gobierno. ¿Verdad? Que son usos preferenciales, por ejemplo. Pueden ser los hospitales, ¿verdad? Entonces se le da una tarifa mucho más baja que a las instituciones del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, o las escuelas incluso, ¿verdad? Sí, Y digamos, bueno, las empresas privadas, pero que aún así son bastante grandes, no. que no, que No tienen como una tarifa más económica. no, no. Vamos a ver, bueno, precisamente en la tabla del artículo está. Incluso vamos a ver ahorita, les voy a mostrar, bueno, lo podemos ver de una vez, entonces, las tablas de la página de la ARECEP, precisamente para ver esto. Si ustedes entran en la página de la ARECEP a la parte de agua potable, pueden ver las tarifas. Y entonces acá en esta página tenemos varios tipos de tarifas, ¿verdad? La tarifa de asadas, que tenemos dos viñetas, digamos, acá, o dos tipos de tarifas. Aquellas que tienen, que acaban de cumplir con el sello calidad y las que no obtuvieron todavía el sello de calidad. Estas de sello calidad, como lo vimos en una de las explicaciones que dio el intendente de agua en uno de los videos al puro principio del curso, son alrededor de 300 asadas nada más, en comparación con las 1.500, digamos, que hay en el país. Entonces, esta tarifa aplica para ellos, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de la asada, el rango de abonados, si es de 1 a 100 asadas, de 101 a 300 abonados, perdón, de 301 a 1.000 o más de 1.000 abonados, entonces uno selecciona acá las características para que le dé el precio, ¿verdad? Si ustedes ven acá, yo seleccioné uno, voy a poner el marcador para que lo puedan observar más. Pongo el rango de abonados de 1 a 100, es decir, una asada bien pequeña, y aquí me aparece el costo, ¿verdad? Que tiene que pagar el usuario. Aparecen los bloques. De 0 a 15 es ese primer bloque de consumo. 0 a 15 son metros cúbicos. De 16 a 30 es otro bloque. Y así sucesivamente. Entonces, para una asada
de menos de 100 abonados, y si la persona consume, digamos, 10 metros cúbicos, cada uno de esos 10 metros cúbicos tiene que pagar 335 colones. Si ese abonado consume 20 metros cúbicos, entonces ya está en el segundo bloque. Y entonces cada uno de los metros cúbicos ya no se lo van a cobrar a 335 sino a 379. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ustedes ven que conforme nos encontramos en un bloque donde se consume más agua, el monto es mayor. ¿Ok? Por metro cúbico. ¿Qué pasa? Recordemos acá que de 0 a 15 en este bloque se paga eh, 335. Si los abonados son más, se paga 317. Es más barato. Si son más de 300 abonados, se paga 300 colones el metro cúbico. Y si son más de 1000 abonados, entonces se paga 264 colones por cada metro cúbico. Entonces, como ven, también es una manera de fomentar, digamos, el hecho de que aquellas asadas que son tan pequeñas, ¿verdad? Menos de 100 metros, perdón, de 100 abonados, puedan obtener un poco más de recursos económicos para que satisfacer, digamos, las necesidades operativas del acueducto como tal, ¿verdad? Ahora, aquí hay otro tipo de categorías. Esto es para, digamos, las casas. Aquí está para comercio y servicios. Ustedes ven, el monto cambia. Ya no son 300 algo que se pagaba anteriormente. Vamos a ver si es 335. Si volvamos a hacer el ejemplo. En el rango de abonados de 1 a 100 abonados, si estamos en el primer bloque de consumo, cada metro cúbico cuesta 335 para las viviendas. Si estamos en una categoría de comercio, ya no es 335 sino 533 colones. Si estamos en grandes consumidores, y aquí hace referencia a de bien social, entonces se paga 269.303 colones por mes. ¿Esto qué es? Esa es una nueva tarifa que toma en consideración no solo el consumo de las personas, sino también la condición socioeconómica de las personas. En la actualidad, se toma en consideración si los usuarios del agua están en pobreza extrema, si están dentro de la categoría de pobreza o fuera del rango de pobreza, ¿verdad? Entonces, eh, en en un pueblo normal, ¿verdad? Donde la gente es, digamos, clase media, le van a cobrar, digamos, esta tarifa residencial de 335 colones por metro cúbico. Si es residencial en pobreza extrema, en lugar de 335 le van a cobrar 167 colones por metro cúbico, ¿verdad? Entonces es menos de la mitad. ¿Ok? Entonces, perdón, eso lo que pone o lo que pretende es un sistema solidario de tarifas para que aquellos que tienen más paguen más, para aquellos que consumen más paguen más, ¿verdad? Esto es un sistema que se implementa a partir de este año, ¿ok? Ahora, todas estas otras asadas que no tienen eh, el sello de calidad no pueden implementar, digamos, ese aumento en la tarifa, ni pueden hacer la diferenciación entre
eh, pobreza extrema, pobreza básica o, digamos, clase media, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, aquí tenemos, estamos en las asadas que no completaron el sello de calidad, es decir, la gran mayoría de las asadas todavía. Este sistema tarifario es el mismo que se aplica desde el año 2017, ¿verdad? Y entonces, eh, si es una asada que tiene entre menos de 100 abonados, que era el ejemplo que teníamos anteriormente, y consume 10 metros cúbicos, entonces la tarifa es de 473 colones. De hecho, es más cara, ¿verdad? Porque aquí era 335 colones. Con el ejemplo que estábamos usando de cero, digamos de 10 metros cúbicos, 335 colones cada metro cúbico. En este caso sería de 473 colones. Si el acueducto utiliza o distribuye el agua por gravedad, ¿verdad? Es decir, por diferencia de alturas. Si utiliza bombeo o es mixto, entonces ya no son ni 335 ni 473, sino 544 colones, lo que cada, eh, lo que se cobra por cada metro cúbico, ¿verdad? Entonces ven que las tarifas son muy diferentes en función de muchos parámetros que toma en consideración la ARECEP para establecer el monto específico que hay que pagar. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Sí. Entonces, aquí lo que nos vamos dando cuenta es que dependiendo de las condiciones de los usuarios, de la población socioeconómicas también, condiciones socioeconómicas de la población, así como de las características de la SADA, es que se van estableciendo las tarifas de consumo, ¿verdad? Después, si vemos las tarifas de la empresa de servicios públicos de Heredia y de la IA, también aquí podemos seleccionar, digamos, veamos la de la IA en acueducto y tipo de abonado residencial, ¿verdad? Entonces, si volvemos al ejemplo de 10 metros cúbicos, las personas que les brinda el servicio de la IA tienen que pagar 405 colones por cada metro cúbico. Ya no son 335 que se paga en las asadas con sello de calidad de agua, ¿verdad? Si lo vemos en la empresa de servicios públicos, eh, acueducto y residencial, el monto es ahora de 432 colones por metro cúbico. Es más caro o es más alta la tarifa de la empresa de servicios públicos que la de la IA y que la de las asadas en la actualidad, ¿verdad? Porque esto es eh, una actualización de las tarifas que se publicó el año pasado y que rige precisamente para este año, ¿verdad? Ok, ahora, la pregunta era de los grandes consumidores. Digamos, aquí en el AIA, vamos, AIA de acueducto, grandes consumidores. Digamos, pensando que es una empresa que consume mucha agua de 2.000 metros cúbicos, entonces tendría que pagar 714 colones por metro cúbico. Prácticamente es el doble de lo que paga una vivienda, ¿verdad? Por cada metro cúbico. Eso es en el AIA. Si es la empresa de servicios públicos, en lugar de 714 sería 670 colones. Es más barato en este caso en la empresa de servicios públicos. Y como ustedes ven, aquí hay una gran cantidad de tipos de abonados, ¿verdad? Obviamente aquí la resolución esta caracteriza cuál es la diferencia entre consumidores
grandes consumidores prepago, grandes consumidores residenciales de bien social y grandes consumidores residenciales de bien social prepago, ¿verdad? Y todos los demás, lógicamente, ¿verdad? Entonces, todo este detalle está, digamos, en la resolución. Igual veámoslo para una industria. Para una industria, en la empresa de servicios públicos de Heredia, el servicio de acueducto está en dos bloques de 0 a 120 metros cúbicos o 121 metros cúbicos o más, ¿verdad? Y entonces, en este caso es 608 colones por cada metro cúbico, mientras que en el AIA sería de 1898 colones. ¿Ven? En el AIA es muchísimo más caro, prácticamente el doble que la empresa de servicios públicos, más del doble, 6 por 3, 18, el triple en realidad, ¿verdad? Esto es cuando es servicio medido, ¿verdad? Es decir, que hay un micromedidor, un medidor en la entrada de la casa, o en este caso de la industria. Existe otro sistema Profe, sí, disculpe, perdón, ¿qué significa prepago? O sea, no sé, por servicios. eso le digo, todo eso está en la resolución, Ah, ok. ¿verdad? Habría que revisar, digamos, esta es una, como le digo, este es un sistema tarifario nuevo de este año. ¿Verdad? Entonces habría que revisar con detalle la resolución para saber exactamente a qué se refieren con cada uno de estos tipos de abonados, incluyendo lo que dice prepago, ¿verdad? Eso es completamente nuevo, antes no existía eso, que es lo que observamos acá, ¿verdad? Aquí ya se habla de domipre y emprego. Aquí en estas resoluciones, que es la que la mayoría de la gente maneja, incluido yo, no se habla, aquí ustedes no ven nada que diga prepago, ¿verdad? Ok. Lo que les iba a contar también es que en todos los casos de cualquiera de los entes prestadores del servicio y del servicio, digamos, de acueducto, eh, hay dos maneras de pagar. Una por medio del medidor, ¿verdad? Que es el consumo de agua específico, ¿verdad? Que va a estar regulado por rangos o bloques, ¿verdad? Como se llama acá. Y para eso cada usuario pues necesita tener un medidor, ¿verdad? Del caudal que consume. Y en otros casos está el servicio fijo. En este caso, principalmente, bueno, en las asadas diría yo, aquí veo que en la empresa y en el AIA también está incluido, pero sí, también está incluido acá. Pero, digamos, generalmente en la asada son aquellas viviendas, aquellas asadas que no tienen en todos los usuarios em, el micromedidor, ¿verdad? Y entonces, independientemente de la cantidad de agua que consuman, ya sea 3 litros cúbicos o 20 litros cúbicos, o 60 litros cúbicos, independientemente de eso, al mes van a pagar un monto fijo. En este caso, para este tipo de asadas con sello calidad, independientemente del consumo que tengan, cada uno de los usuarios pagaría 6.965 colones por mes, ¿verdad? Entonces, aquellos usuarios que gastan muy poquito van a pagar mucho y aquellos que consumen mucho, pues van a pagar relativamente poco, ¿verdad? Esa es parte, digamos, de la problemática. Por eso es que se han hecho grandes esfuerzos para que todos los prestadores del servicio pasen o instalen los micromedidores, ¿verdad? Para que cada quien pague lo que consume en función de estos bloques y en función de las características propias del prestador del servicio, ¿verdad?
¿Ok? Entonces, si ustedes ven las tablas que están en el documento que les dejé a leer, son estas, ¿verdad? Para las asadas, para el AI, para la empresa de servicios públicos, ampliadas, ¿verdad? Porque aquí le faltan varios bloques. Porque como esto es eh, en línea, ¿verdad? Uno puede cambiar de, eh, de la categoría, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí cambia la tarifa, puede cambiar el rango de abonados y le cambia la tarifa, puede cambiar si es gravedad, planta potabilizadora o bombeo y le cambia la tarifa. En el documento, pues es una única tabla que contempla, digamos, todas estas variables, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ve más grande, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora, también estamos claros hasta acá de las tarifas de consumo, Sí, ¿ok? Bueno, entonces veamos aquí otra vez un momentito la presentación para mostrarles que hay otros tipos de tarifas que también las regula el ARECEP, ¿verdad? Estábamos hablando de esta primera, que es la de consumo. Hay una tarifa de hidrantes que es un monto fijo establecido para cada uno de los usuarios. Y entonces voy a volver, perdón, a la pantalla de la ARECEP y aquí está el, el monto que cada uno de los usuarios tiene que pagar por el servicio de hidrantes. Si es un usuario, independientemente de las características de la asada e independientemente si es una asada que trabaja por bombeo o por gravedad y del consumo del usuario, tiene que pagar 26 colones por cada metro cúbico, siempre y cuando tenga medidor, ¿verdad? Ese usuario. Si ese usuario no tiene medidor, entonces tiene que pagar un monto fijo de 555 colones para los hidrantes. ¿Ok? Entonces, veamos acá, el ejemplo que hemos usado es que es un usuario que consume 10 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, teníamos acá que este usuario de 10 metros cúbicos eh, por gravedad, en este caso, en el modelo anterior o el que todavía está vigente para la gran mayoría de las asadas, por consumo, este usuario tiene que pagar 333 colones por cada metro cúbico, ¿verdad? Entonces, por el consumo de agua estaría pagando 3.330 colones, ¿verdad? Porque sería este monto por 10. Ese sería uno de los rubros del recibo. El otro rubro sería el de hidrantes. En este caso, por cada metro cúbico tiene que pagar 26 colones. Como consume 10 metros cúbicos, entonces serían 260 colones de más que le van a cobrar también en ese recibo. ¿Ok? Sí. Veamos otro ejemplo. Eh, ¿Verdad? Aquí estamos en DOMIPRE, ¿verdad? Domiciliar y preferencial, ¿verdad? Suponiendo que es una casa de habitación, ¿verdad? Aquí me parece que hay un error en la tablita, porque si es tarifa de servicio fijo, es independientemente del consumo, ¿verdad? Y aquí dice colones por metro cúbico. Entonces, si es una asada
que no tiene medidor el usuario, entonces ese usuario cada mes tendría que pagarle a la SADA por consumo únicamente 10.588 colones, ¿verdad? Y por la tarifa del hidrante tendría que sumarle 555 colones por mes, ¿verdad? Aquí debería de ser colones por mes, no por metro cúbico. Aquí es un error, ¿verdad? Ok. Y entonces así se va construyendo el recibo de agua, el consumo y los hidrantes. En este momento todos pagamos esos dos rubros en el servicio de agua, el de consumo y el de hidrantes. Ahora, si ustedes ven aquí la tabla, igual si ven la presentación, dice que hay otra rubro de las tarifas que se cobra o se puede cobrar, que sería el rubro de protección del recurso hídrico. ¿Ok? Ese rubro de protección es un rubro optativo que las asadas, la empresa de servicios públicos y el AIA pueden optar por él, pero no es obligatorio. Incluso no todas los prestadores del servicio lo tienen en este momento, lo están utilizando. De hecho, son muy pocas. ¿Ok? Pueden ver en la pantalla un tubo de agua. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este pequeño video de 5 minutos de la tarifa de protección del recurso hídrico. Entonces, para contextualizarle, resulta que en el 2018-2019 la ARECEP publicó esta tarifa de protección del recurso hídrico para estos entes prestadores de forma optativa. Eso significa que si la SADA está interesada, entonces tiene que presentar una solicitud, ¿verdad? Que incluye uno o varios proyectos quinquenales, ¿verdad? En un intervalo de tiempo de 5 años, en los cuales se establece que se van a hacer diferentes tipos de acciones para la protección del recurso hídrico. La tarifa establece, lógicamente, cuáles son los requisitos, los procedimientos y los tipos de acciones de protección que se pueden financiar con esta tarifa, ¿verdad? Entonces, eh, los primeros que hace referencia es a los estudios hidrogeológicos. Entonces, como estos estudios, digamos, para definir la zona de protección de una naciente o hacer el balance hídrico del acuífero o determinar el mapa de vulnerabilidad del acuífero, son costosos, ¿verdad? Dependiendo del área y de las características, pues sobrepasan varios millones de colones. Entonces, las asadas se pueden financiar por medio de esta tarifa para pagar estos estudios. ¿Quiénes hacen estos estudios? Nosotros, los geólogos, ¿verdad? Por eso es importante saber que a pesar de que esos estudios, como ejemplo que les puse en la tarea de la cotización, pueden ser costosos, el Estado y las asadas, en este caso, pues tienen la posibilidad de obtener los recursos para sufragar ese tipo de estudios. Otro de los estudios o de los proyectos que pueden desarrollar las asadas son la compra de tierras alrededor de las fuentes de agua, ¿verdad? Hablábamos en algún momento que la mayoría de esas fuentes de agua están en terrenos de otro propietario, ¿verdad? Entonces las asadas podrían comprar esas tierras. Otros de los estudios tienen que ver con, o de los proyectos tienen que ver con la instalación de estaciones meteorológicas, por ejemplo, en la cuenca, o estaciones de aforo en los cauces de los ríos para tener datos para el balance hídrico de la cuenca. ¿Quién hace el balance hídrico?
nosotros también. Otro tipo de estudios es para la recarga inducida de acuíferos, acciones que vengan a incrementar la oferta de agua en el acuífero. ¿Quién hace ese tipo de estudios? Nosotros también. Entonces, de los 7 tipos de proyectos, 4 pueden ser desarrollados por los geólogos. Entonces, es sumamente importante esta tarifa porque es la que financia a estos prestadores del servicio para este tipo de estudios que nosotros podemos ofertar, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle atención a esto en los próximos años porque es la fuente de financiamiento. eh, y si nos vamos a dedicar a ser consultores, ustedes, ¿verdad? A ser consultores, pues esta es la manera en la cual ellos les van a pagar a ustedes. La falta de agua en nuestro hogar es solo uno de los problemas que puede causar el no proteger de forma sostenible el recurso hídrico. La cobertura boscosa se reducirá, las tierras no producirán, la fauna y flora no podrá sobrevivir. Actualmente, solo pagamos por el servicio de suministro de agua y no por el recurso en sí. Por esto surge una innovadora metodología tarifaria de protección del recurso hídrico para el consumo humano. Con iniciativa impulsada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARECE, los entes prestadores del servicio de acueducto, como los acueductos comunales, la empresa de servicios públicos de Heredia, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado y las municipalidades que deseen acoger este modelo, pueden proponer proyectos para contribuir con la cantidad y calidad de agua con la que se abastece a la población costarricense y solicitar la tarifa en función de estos proyectos. La ARECE, por su parte, es el ente encargado de aprobar y fiscalizar la aplicación de esta tarifa. Mediante el financiamiento de prácticas productivas sostenibles, se puede asegurar el recurso hídrico para el consumo humano. Por ejemplo, se podrán implementar proyectos que contribuyan a proteger y conservar las áreas próximas a las fuentes de abastecimiento de agua apta para consumo humano y sus zonas de recarga. Compra de terrenos, pago por servicios ambientales, promoción de buenas prácticas agropecuarias y una nueva cultura del agua, entre otros. Se podrán instalar estaciones meteorológicas y estaciones para medir el caudal de los ríos que permitan realizar el balance hídrico en las cuencas y minimizar costos de operación del servicio de acueducto. Se evaluará y planificará de forma técnica para incidir en la recarga de los acuíferos. El operador del servicio planificará cada 5 años, evaluará el impacto de las acciones implementadas e identificará qué cambios deben realizarse. Con proyectos de una nueva cultura del agua, se sensibilizará a las generaciones actuales y futuras para que aprendan sobre la importancia del agua como recurso finito, cómo conservarla y aprovecharla de manera sostenible. Al visitar las cuencas que han sido restauradas, la población podrá identificar la forma correcta de protegerlas para que nos sigan abasteciendo de agua apta para consumo humano. De manera paralela, esta metodología de protección promueve el establecimiento de alianzas entre instituciones y actores clave. Al mismo tiempo, da oportunidad para que las comunidades se involucren en la conservación de un recurso vital para el ser humano. ¿Cómo funciona este modelo? Las empresas que administran los acueductos serán las responsables de recaudar la tarifa y hacer uso efectivo del mismo con base en la planeación aprobada por la autoridad reguladora. Con esta tarifa, se pueden cubrir los costos para implementar proyectos en beneficio del agua que consumimos, tales como reforestación, conservación de áreas boscosas, producción agropecuaria sostenible, identificación, regulación y compra de terrenos aledaños a las zonas de protección y tratamiento de residuos orgánicos. Para presentar una solicitud tarifaria, el primer paso es elaborar la estrategia de inversión a 5 años. Esta estrategia debe estar basada en un diagnóstico de la cuenca en donde se identifique su vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo a que está expuesta. Analizadas estas condiciones de la cuenca, se priorizan acciones que se convertirán en los proyectos que contribuirán con la cantidad y calidad del recurso. La solicitud tarifaria debe incluir objetivos, diagnóstico, proyectos a desarrollar durante los próximos 5 años con su presupuesto, indicadores de impacto,
Mecanismos de monitoreo y seguimiento técnico-financieros. El operador del servicio deberá contar con información de ingresos y metros cúbicos facturados por categoría de abonado, costos, gastos e inversión requerida. En la página web de la ARECEP puede consultar las guías que le orientarán para la formulación de la tarifa. La aplicación de esta tarifa para la protección del recurso hídrico es un ejemplo para toda la región, ya que Costa Rica es el primer país en poner de un mecanismo financiero como este para conservar y proteger las fuentes de abastecimiento de agua apta para consumo humano y sus zonas de recarga. De forma solidaria, cada uno de nosotros contribuirá a la conservación de cuencas y bosques para proteger algo tan valioso como es el agua, un elemento imprescindible para la vida de todos los seres vivos de este planeta. Protegerla es obligación de todos. Si no hay agua, no hay vida. Para más información, puede consultar el ARECEP al correo iagua@arecep.go.cr www.arecep.go.cr. Bueno, eh, como ven, el video es apenas, digamos, explicativo de la tarifa, ¿verdad? Lo que se hace énfasis es que está enfocada a la protección del recurso hídrico. En la página de la ARECEP ya aparece aquí una viñeta sobre la tarifa de protección. Entonces, aquí en el sector donde dice tarifas asadas individuales, es para algunas asadas que tienen alguna tarifa diferenciada, ¿verdad? Y entonces, en este caso, aquí podemos ver las diferentes asadas que tienen ya tarifa de protección. La de Aguas Arcas, Barbacoas, Golfito, Lomas Surquí, o Las Garzas, Toboso, Desamparados, El Tanque, La Fortuna, Argentina, Río Blanco y Río Celeste, ¿verdad? Ya van como 10 más o menos por ahí. Y entonces establecen los montos que tienen que pagar, ¿verdad? Cada uno de los usuarios. Veamos esta de Río Blanco, por ejemplo, de Limón, que es la primera eh, a la que se le aprobó la tarifa de protección del recurso hídrico. Esta es la tarifa vigente para este año. El próximo año puede ser diferente los montos y así sucesivamente, ¿verdad? Porque dependiendo de los proyectos que hayan presentado, pues así va a ser los montos que tienen que pagar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para una residencia, volviendo al ejemplo de una casa que consume 10 metros cúbicos por mes, ¿verdad? Que sería este primer rubro. Entonces, para la protección, la SAA le cobraría 11 colones con 10 céntimos por cada metro cúbico, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en el recibo habría un rubro de protección que sería de 111 colones. ¿Verdad? Parece poco, 111 colones, ¿verdad? Pero en función de las características de la asada y de el tipo de proyectos que ellos presentaron, recordando que es por un intervalo de 5 años, ese monto pues va a permitir desarrollar esos proyectos específicos, ¿verdad? Entonces vean qué interesante este sistema de la tarifa de protección del recurso hídrico. Un proceso que, bueno, tiene varios años, ¿verdad? Desde el 2018 y ha costado bastante, ¿verdad? Pero ya, digamos, comienza a dar frutos con varias asadas que tienen la tarifa. Además de la empresa de servicios públicos y de la IA, que hace rato las vi y no sé a dónde fue que las vi, si sería acá, aquí, ¿verdad? Donde dice empresa y IA.
Entonces, si vemos el AIA para protección del recurso hídrico residencial, lo que paga el AIA, un usuario del AIA, es 6 colones por metro cúbico. Y si es un usuario de la empresa de servicios, paga 14 colones por metro cúbico. En el mismo ejemplo que hemos usado de una vivienda residencial que consume 10 metros cúbicos por mes, ¿verdad? Las diferencias en este monto de las asadas, de la empresa y de la IA es en función de los proyectos que cada uno de esos entes presentó, ¿verdad? Y lógicamente de los abonados que tiene. El hecho de que en el IA se pague menos, 6 colones, es porque de la cantidad de abonados de la IA es muchísimo mayor que la de cualquiera de las asadas, ¿verdad? Entonces, por cuestión, digamos, de economía de escala que llaman, el monto a pagar por cada uno de los abonados es menor, ¿verdad? Y eso es lo que cobran en el recibo de agua, esas tres tarifas. De fijo, la de consumo e hidrantes, y en algunos casos, todos los usuarios de la IA, todos los usuarios de la empresa y esas pocas asadas que son como 10, a esos les cobran también la tarifa de protección, ¿verdad? ¿Sabían eso? No. Yo no. No, ¿Queda profe. claro? Sí. Ok. Bueno, lógicamente, sí, por A o por B, digamos que eh, le cortaron el servicio porque se le olvidó pagar, pues lógicamente usted tiene que pagar la reconexión, ¿verdad? Y entonces eso será otro rubro que le va a aparecer ahí específicamente, ¿verdad? En el caso de las municipalidades o de las personas que reciben el servicio de un acueducto municipal, cada municipalidad, debido a la autonomía que les otorga la Constitución política, establece en cada una de ellas la tarifa del acueducto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo vivo acá en la Unión, en Cartago, y el servicio me lo da la municipalidad. Entonces, ellos tienen un reglamento donde está un reglamento del acueducto y tienen un reglamento donde están las tarifas. Y lógicamente estaría la tarifa de consumo y la tarifa de hidrante, ¿verdad? Además, eh, aquí en esta municipalidad, igual que en algunas otras, como la de Cartago, eh, y no recuerdo cuál otra, desde hace muchos años atrás, incluso antes de esta tarifa de protección, se cobra la tarifa hídrica, que se llama, que es exactamente lo mismo, es una tarifa de protección del recurso hídrico. En el caso de la Unión, ellos tienen un programa eh, bastante interesante que incluye una escuela del agua, ¿verdad? Y entonces tienen un aula eh, donde brindan diferentes tipos de capacitaciones a diferentes usuarios del cantón. Tienen un vehículo, una buseta, donde llevan a las personas a las fuentes de agua, ¿verdad? Para que conozcan las fuentes de agua y de igual manera les hacen capacitación allá en las nacientes que captan, o por lo menos en una de las nacientes. La municipalidad tiene una finca también donde está una de esas nacientes o de esas fuentes de agua y precisamente ahí hace ese tipo también de actividades educativas. Todo eso se financia con la tarifa hídrica, ¿verdad? O la tarifa de protección, ¿verdad? Entonces, como ven, siempre es importante y cada vez más esta tarifa de protección va
tomando auge. De hecho, desde el año pasado hay un nuevo proyecto de ley del recurso hídrico que, entre otras cosas, pretende que esta tarifa de protección del ARECEP, que es optativa, se convierta en obligatoria, ¿verdad? Y entonces que todas los entes prestadores del servicio tengan que cobrarlo a los usuarios, precisamente enfocado a la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Entonces habrá que ver si pasa el proyecto de ley, que no creo, por otros temas, digamos, que tiene ahí pendientes, pero es ¿qué? Una posibilidad, una opción, ¿verdad? De que ya todos los usuarios tomen en consideración el hecho de la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Lo cual es sumamente importante desde la concepción de gestión del recurso hídrico y desde la concepción laboral nuestra, como les decía, pues es fundamental porque son los recursos que va a tener estos diferentes prestadores del servicio para contratar servicios profesionales en el tema de agua subterránea, ¿verdad? Entonces, es una fuente eh, laboral interesante, ¿verdad? Ok, entonces veamos qué más tenemos en esa presentación. ¿Alguna pregunta sobre las tarifas? No, no, pues. Perfecto. Después, bueno, aparece acá lo del vaso, cuánto cuesta el agua en Costa Rica, ¿verdad? En la lectura vienen los ejemplos eh, que, digamos, aún son, digamos, válidos, digamos, esos montos, más o menos, ¿verdad? Aquí lo importante es la comparación que se hace al final de cuentas de cuánto vale un vaso de agua, digamos, que le brinda una asada a un vaso de agua producto de que usted va y compra una botella de agua, ¿verdad? Entonces resulta que eh, si usted compra, usted bebe un vaso de agua producto de una botella de agua embotellada, usted estará pagando más de 2000 veces el costo de un vaso de agua producto de la asada o de la IA o de la empresa o de la municipalidad, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, ese dato es muy revelador porque indica varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, que la calidad del agua, en la mayoría de los casos, es mejor el agua del prestador del servicio que el agua embotellada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría del agua embotellada es en botella plástica. Obviamente, si usted va al supermercado, va a encontrar agua embotellada en frascos de vidrio, en frascos de aluminio, en cartón, ¿verdad? Que tienen precios diferentes. Y pues eso va a incrementar, digamos, esta relación de costos. Pero el hecho de que esté en frascos plásticos, pues genera el problema de los microplásticos en el agua, ¿verdad? Estas botellas son de un único uso, ¿verdad? Además, entonces eso genera problemas de contaminación, digamos, ambiental, ¿verdad? Por otro lado, en el país, afortunadamente, la mayor parte de la población, no el 100%, pero un porcentaje muy alto, tiene servicio de agua que podemos considerar potable o apta para consumo. Es decir, que usted la va a beber y no se va a enfermar, ¿verdad? Habrán casos específicos en los cuales por diferentes situaciones no se da eso. Y sobre todo, digamos, en la profesión, digamos, nosotros que trabajamos mucho en el campo, pues muchas veces nos vemos obligados a comprar agua embotellada, ¿verdad? Porque estamos ahí
en medio de la nada a veces, ¿verdad? Y no podemos arriesgarnos a tomar agua de, digamos, de un tubo que no sabemos de dónde o qué tipo de tratamiento ha recibido el agua, ¿verdad? Pero en términos generales, podríamos decir que tomar agua embotellada en Costa Rica es una moda que no se justifica, ¿verdad? En otros países, por ejemplo, México, es todo un negocio, ¿verdad? La venta de agua embotellada. Gran parte de la población tiene que comprar sí o sí agua embotellada para consumir en sus viviendas, ¿verdad? Para lavar los trastes, incluso para cocinar y para beber, porque el agua que les llega a las casas, definitivamente solo para bañar y el servicio sanitario se puede utilizar, ¿verdad? Y entonces tienen que comprar ya sea bidones, estañones o pagar, digamos, eh, esos camiones, ¿verdad? Que pasan. Y allá es toda una industria que hay de agua embotellada, ¿verdad? Entonces, de ahí eso es parte, digamos, de las diferencias en la gestión que se da entre diferentes países en función de las visiones de desarrollo de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y después creo que aquí habla, bueno, del ejemplo de cuánto cuesta en el AIA, en la SADA o en la empresa de servicios públicos. Ustedes ven que los montos son muy similares de un vaso de agua entre los diferentes operadores aquí en Costa Rica. Y después lo que nos queda es el tema del valor del agua, ¿verdad? Esto también está en una de las lecturas y quizá lo más importante acá, sobre todo por la cuestión de tiempo que ya nos va ganando, es que entender que el agua es vida, ¿verdad? Decíamos la semana pasada em, que la definición de agua era una sustancia química H2O, ¿verdad? Y la valoración que hacemos del agua, la palabra que le engloba todo es vida, ¿verdad? Yo pregunté la semana pasada que para qué usábamos el agua y una persona dijo para cocinar, ¿verdad? Pero, y eso es cierto, ¿verdad? Lógicamente. Pero el agua es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida. Nuestras células y de cualquier organismo, ¿verdad? Animal o vegetal, requieren agua para las funciones básicas. Si no tenemos agua, si no consumimos agua, pues esas funciones básicas no se van a desarrollar y perdemos la vida. Así de sencillo, ¿verdad? Hay gente que se ha muerto por deshidratación y no es simplemente porque se mueran de sed, sino porque las funciones básicas no se desarrollan en el cuerpo. El cuerpo depende del agua. Entonces, muchas veces uno pregunta, ¿verdad? A las personas de las asadas y generalmente dicen eso, ¿verdad? Es fuente de vida. Y algunos sectores, digamos, académicos, eh, consideran que es, digamos, como una definición romántica, ¿verdad? Muy bonita, de ecologista, ¿verdad? Incluso de que el agua es vida. Sin embargo, es una valoración real, ¿verdad? De lo que significa el agua. En función, recordemos, de el concepto de lo que significa valor. El valor es en función del uso que le damos al agua, mientras que precio es en función de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y entonces podemos tener diferentes usos del agua. Como les decía, el uso para la subsistencia de los diferentes seres vivos del planeta, ¿verdad? Que ya con eso es más que suficiente, ¿verdad? Pero podemos tener otros usos, digamos, digamos, desde el punto de vista productivo, ¿verdad?
Y podemos hablar de la infraestructura hídrica. Los acueductos, pues como les decía, constan de una fuente de agua, pozo, manantial o captación de río, de tanques y de tuberías, hasta los diferentes usuarios. Eh, es normal a nivel internacional en todas partes, ¿verdad? Que se dé un subregistro del agua. Y eso es lo que se denomina agua no contabilizada, ¿verdad? El problema es cuando ese subregistro, es decir, esa cantidad de agua que no se contabiliza, es muy alto, ¿verdad? Por ejemplo, este gráfico muestra las pérdidas de agua en la infraestructura de la IA de los años 2012 al 2016. En todos los casos es mayor al 51%, hasta el 55%. Si entendemos que estos entes prestadores del servicio de agua potable, su materia prima, por llamarlo desde el punto de vista, digamos, industrial, es el agua, y el 50% o más de esa materia prima se les pierde en el transcurso del proceso productivo o en el proceso del negocio, ¿verdad? De venta de agua. Entonces, lógicamente, es una actividad que no es rentable. No puede ser rentable una empresa que pierde el 50% de su producción. Jamás, ¿verdad? Entonces, eso es, es sumamente preocupante, ¿verdad? Y es necesario que, bueno, están haciendo esfuerzos, ¿verdad? Los entes prestadores del servicio, tanto la IA y los otros, para disminuir esos porcentajes de agua no contabilizada, ¿verdad? Lo mismo podemos observar en este otro gráfico. Este son pérdidas de agua por riego agrícola. En todos los años también es mayor al 51%. En Costa Rica, al igual que que en el resto del mundo, el consumidor o el usuario, el consumidor de agua es precisamente el usuario agrícola. La agricultura consume alrededor del 70% de agua eh, a nivel mundial. En el caso de Costa Rica es un porcentaje muy similar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si el 50% de esa cantidad de agua se desperdicia, entonces, lógicamente, no estamos en un proceso eficiente de riego agrícola, ¿verdad? Hay que ser consciente de que todos necesitamos comer y que la producción agrícola es fundamental para la subsistencia del ser humano, digamos, sin hablar también de muchos animales que requieren, digamos, de productos agrícolas, ¿verdad? Eh, cultivados, propiamente dicho. Pero también lo que necesitamos es que los procesos agrícolas sean mucho más eficientes, ¿verdad? Los sistemas de riego tienen que estar adaptados a las condiciones climáticas, a las condiciones topográficas, a las condiciones de las plantas, ¿verdad? En función de las necesidades hídricas de los diferentes tipos de cultivos, ¿verdad? Y entonces, no simplemente regar, echar agua, ¿verdad? Hasta que la planta se malle o se desmaye, ¿verdad? Por tanta cantidad de agua que tiene, sino darle la cantidad de agua que requiere, ¿verdad? Entonces, todo eso al final de cuentas es el reflejo del valor que le damos al agua o que no le damos al agua, dependiendo del uso, ¿verdad? Y para cambiar esa valoración, pues precisamente ahí es donde entra la concepción de cultura del agua, que es también uno de los rubros que se puede incrementar, se puede implementar a partir de la tarifa de protección. Estos son datos de Costa Rica del 2012 al 2028 de la extracción de agua dulce en millones de metros cúbicos, diferenciada entre agua superficial y agua subterránea.
¿verdad? Esta agua subterránea es únicamente el agua extraída de los pozos que están oficialmente registrados. El agua de los manantiales en este gráfico está contemplada como agua superficial, ¿verdad? Y entonces podemos ver la gran cantidad de agua que se consume en el país, ¿verdad? Y ahí entonces llegamos a otros conceptos importantes que se detallan en la lectura, lo que se denomina uso consuntivo y uso no consuntivo, ¿verdad? Que es importante que lo revisen en la lectura y lo manejen, ¿verdad? Y en este otro caso, vemos los porcentajes de los diferentes usos de agua, también en ese periodo del 2012 al 18, donde la serie en celeste es agua para los hogares, digamos, uso poblacional. En naranja es manufactura, que incluye minería, construcción, comercio y servicios. Y en verde es la actividad agrícola y ganadera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el verde ronda entre el 60 y el 70% de la cantidad de agua por año usada en el país es para agricultura, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer esa agricultura mucho más eficiente para disminuir este consumo de agua, ¿verdad? Y después tiene una serie de valores socioculturales, tanto para actividades recreativas, culturales, espirituales, ¿verdad? El agua nos conecta con conceptos de creación, religión, comunidad, eh, a sentirnos en paz, es indisociable de toda cultura, ¿verdad? El agua es indispensable en la cultura, incluso hay una cultura del agua propiamente dicha, que está basada en en la cosmovisión de la comunidad, del pueblo, en los valores y en las prácticas, ¿verdad? Y lógicamente este aspecto o este valor sociocultural es muy importante, ¿verdad? Y también pues genera incluso pues muchos recursos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, esta foto es de uso turístico y recreacional del agua. Pues prácticamente todos los hoteles tienen piscinas, ¿verdad? Obviamente consumen agua, pero si no tuvieran una piscina, pues la tarifa del hotel sería más baja porque la mayoría de los huéspedes no irían a esos hoteles, por lo menos aquí en Costa Rica, en las zonas de playa, ¿verdad? Entonces, también hay que tomar en consideración eso. ¿Ok? Y creo que aquí termina esa presentación. Entonces, aquí lo importante es que si no lo han hecho todavía, que lean esos tres ensayos que están en el libro de Valor del Agua, que son muy cortos, pero detallan, digamos, toda esta información que hemos estado viendo en los días anteriores. ¿Ok? Son las 8:15. En principio, hoy tendríamos que comenzar con esta clase sobre la legislación hídrica. Obviamente, yo sé que no nos va a alcanzar porque es una clase muy extensa. De hecho, nos va a llevar esta y la próxima semana. Pero lo único que quería preguntarles a ustedes es, ¿qué saben ustedes de la legislación hídrica en el país? ¿Saben algo? ¿Conocen cómo se forman las leyes? ¿Cuál es la diferencia entre leyes y reglamentos? ¿Qué saben de la legislación ambiental en Costa Rica? Por mi parte, de leyes sé que como que las leyes se aprueban lo que es en la Legislativa, pero por lo demás sí declaro ignorante con eso. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más?
¿Qué más Tal sabe? vez en otros cursos que hemos visto por encima, como ciertas leyes de, digamos, distancia de construcción de pozos, de restricciones y cosas así, Ajá. o cosas ambientales, pero no, digamos, como cosas muy puntuales Sí, dependiendo de lo que se necesitaba hacer. ok. Sí, quizá ese era el punto que quería que me comentaran, ¿verdad? Es importante entender lo siguiente, nosotros no somos abogados ni vamos a ser abogados con este curso, ¿verdad? Al finalizar este curso, obviamente. Eh, para eso están los abogados, y específicamente los abogados ambientales y dentro de los ambientales, aquellos que se especializan en recurso hídrico. Nosotros somos usuarios de la legislación y tenemos que entender cómo funciona la legislación en el país para poderla usar, ¿verdad? No todo está en las leyes, no todo está en el reglamento de perforación, por ejemplo, o en la ley forestal, ¿verdad? Haciendo alusión a los radios o a las distancias de retiro. Si hablamos de minería, que no es objeto de este curso, pero igual, no todo está en el código de minería. Y cuando digo no todo está en cualquiera de esas leyes o reglamentos, lo que quiero decir es que cuando los tribunales fallan a favor o en contra de una situación en particular, no necesariamente se basan en lo que dice estrictamente la ley. Hay muchos otros elementos que son precisamente los que aparecen en este triángulo invertido, que es la primera lámina de la presentación, ¿verdad? Que son la base para eh, los resultados de los procesos judiciales, ¿verdad? Entonces tenemos una jerarquía entre diferentes documentos legales, ¿verdad? Que que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de un fallo judicial. Y paralelo a todas estas cosas que aparecen en esta imagen, ¿verdad? Los tratados internacionales, la constitución política, las leyes o códigos, los reglamentos, lineamientos internos, la jurisprudencia constitucional que les voy a explicar qué es exactamente, y las políticas públicas que en su momento también les voy a explicar qué es específicamente. Además de todo esto, están lo que les dejé en lo que van a ver la próxima clase, ¿verdad? Que son los lineamientos ¿cómo se llaman? Déjenme ver el nombre exacto. Los principios de legislación hídrica, ¿verdad? Esos principios de legislación hídrica son los que fundamentan eh, los contenidos de las leyes, de los tratados internacionales, de los reglamentos, de los fallos que realiza la Sala Constitucional o Sala Cuarta y de lo que se establece en las políticas públicas. Ese es eh, digamos que la piedra angular de toda la legislación hídrica. Entonces necesitamos más que aprendernos lo que dice el artículo 35 de la ley 33 de la ley forestal, ¿verdad? O lo que dice el artículo 50 de la Constitución Política, más que aprendernos de memoria, necesitamos entender lo que significan y entender cómo se establecieron y por qué es que en diferentes procesos los jueces fallan de una u otra manera, ¿verdad? Y eso es lo que se pretende en este curso, ¿verdad? Obviamente, por el uso frecuente de algunas leyes, uno llega a aprenderse o a saber, digamos, qué dice el artículo 50 de la Constitución, qué dice el artículo 33 de la Ley Forestal, o
el artículo 4 o 8, no sé en este momento, de la ley de aguas, ¿verdad? Que habla de los retiros de los pozos, ¿verdad? De los 40 metros de alrededor del pozo. Eh, pero eso es por costumbre, ¿verdad? Pero eso tiene un objetivo, tiene un fin, ¿verdad? Y por eso es importante conocer esos principios, ¿verdad? La ley es un proceso, digamos, cultural y podríamos decir, igual que en geofísica, que hay dos grandes escuelas, las mismas, la francesa y la inglesa. Y es exactamente similar, ¿verdad? Los países anglosajones utilizan la inglesa y el resto del mundo utiliza la francesa. Nosotros y el resto de Latinoamérica utiliza la francesa. Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, no sé, sinceramente, si es francesa o inglesa. Eh, eh, ¿Verdad? Y lógicamente Europa, el resto de Europa utiliza la escuela, digamos, francesa, ¿verdad? Entonces, los procesos judiciales y ¿cómo se llama? Los principios que rigen la justicia son similares en cada una de esas escuelas, ¿verdad? Entonces, a veces existen litigios o juicios, digamos, a nivel internacional, por ejemplo, cuando hay conflictos entre Costa Rica y Nicaragua que se eh, desarrollan en la Corte Internacional de Justicia, allá en La Haya, ¿verdad? Ambos países tienen el mismo sistema jurídico, ¿verdad? Diferente sería si fuera entre Costa Rica y Estados Unidos, ¿verdad? Donde el sistema jurídico eh, anglosajón es diferente al que utilizamos acá, ¿verdad? Entonces las concepciones de elementos de legalidad son diferentes. Lo mismo pasa, lógicamente, a nivel nacional, a lo interno, ¿verdad? Todo el país está regido por la misma ley, ¿verdad? Vivimos en un país, en una república que no es federal, y entonces todo el país tiene la misma ley, ¿verdad? Para todo el territorio. No es como, digamos, México o Argentina o Brasil, donde en cada departamento o cada estado pueden haber leyes, digamos, de agua diferente en cada estado. Aquí hay una ley de aguas que cubre a todo el país o una ley forestal que cubre a todo el país, ¿verdad? Entonces, solamente para introducir, digamos, el tema así, porque ya no tiene sentido poder iniciar, digamos, con ese triángulo que requiere bastante tiempo. Entonces, la próxima vez, que sería de hoy en 8 que tenemos clase sincrónica, pues entonces estaríamos hablando con detalle de todos los elementos que están ahí en ese triángulo invertido que representa la jerarquía eh, jurídica de nuestro país. ¿Está bien? Entonces, dejaríamos la clase acá. Si surge alguna duda, me pueden escribir por correo, ¿verdad? Igual de las lecturas que les dejé o de la clase del próximo viernes, ¿verdad? Que están subidas ahí las grabaciones. Si les surge alguna duda, eh, lo pueden evacuar por el correo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, que Buenas descansen. noches, profe. Disculpe, Y yo tengo una duda. sí, adelante. Es respecto a las exposiciones. Hay una situación que hay en Semana U. Caen en semana U. Sí, señor. Ah, y en semana U ya mandaron a decir que no se pueden exponer. Sí. Sí, señor. Ah, Sí, señor. mm, bueno, Por lo menos no se puede evaluar. evaluar, sí. Ujú. Ah, ok. Bueno, de ahí no importa, entonces las pasamos para la semana siguiente. Dice, Ok, no hay ok, entiendo, problema, profe. ¿no? Pura Dice, ya. si no se puede, no se puede. Está bien. Nada más, sí, sí, está bien, pero no importa, ya las tienen desde ahora para que puedan irlas desarrollando, entonces. Está bien. Bueno, buenas noches entonces y nos estamos viendo. Bueno, ya, profe. Bueno, Bueno. profe, Profe, buenas buenas noches. noches.
Hasta Puro luego. avión. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Y claro, nada más déjeme para dejar Es de... que, ok, está bien.